El avión despegó rumbo a París. Mientras él tomaba la mano de su amante y brindaba con champaña, su esposa, embarazada y con el corazón hecho pedazos, sonreía por última vez. Lo que él no sabía era que esa sonrisa no era de tristeza, era el inicio de su ruina. Alejandro siempre había creído tenerlo todo: dinero, poder, respeto y una esposa que lo esperaba en casa sin pedir nada a cambio. Pero lo que más le gustaba era sentirse invencible, jugar con fuego y pensar que nunca se quemaría. Esa tarde, mientras la mansión brillaba con la luz del atardecer, cerró la puerta con una satisfacción que rozaba la soberbia. Llevaba una maleta ligera y el aroma de un perfume que no era el de su esposa. En el coche lo esperaba Valentina, su amante, una mujer joven y ambiciosa que sabía exactamente cómo manipularlo. ¿Lista para París, mi amor?, preguntó él, dándole un beso rápido en los labios. Más que lista, respondió ella, ajustándose las gafas oscuras. Esta vez no quiero mirar atrás. Alejandro sonrió. No lo sabía, pero ella hablaba más en serio de lo que creía. Subieron al auto y se alejaron, dejando atrás una casa donde la verdadera historia apenas comenzaba. Desde la ventana del piso superior, Camila los observaba irse. No lloró. Las lágrimas ya se le habían secado días atrás cuando vio las fotos que confirmaban sus sospechas, los viajes, los regalos, los mensajes. Todo lo que ella no se había permitido imaginar, estaba frente a sus ojos. Pero en lugar de romperse, se transformó. Esa sonrisa que Alejandro vio antes de irse no fue de resignación, fue la sonrisa de una mujer que sabía exactamente lo que iba a hacer. Camila bajó lentamente las escaleras, una mano sobre su vientre. Dentro de ella, una pequeña vida palpitaba. A pesar del dolor, no podía permitir que ese niño naciera en medio del desprecio. Tomó el teléfono y marcó un número. Doctor Serrano, ¿podemos proceder?, dijo con voz firme. El abogado, un hombre serio y leal a la familia de Camila desde hacía años, ya sabía lo que eso significaba. Llevaban semanas reuniendo pruebas, revisando contratos y preparando documentos que podrían cambiarlo todo. Perfecto, señora. Mañana mismo nos reuniremos para la firma, respondió él. Camila colgó y se dirigió a su escritorio. Abrió una carpeta azul donde tenía todo: escrituras, certificados, copias de las transferencias, los mensajes de Valentina y los registros de llamadas. Cada papel era una herida, pero también un arma. Mientras tanto, Alejandro disfrutaba su última noche de libertad, en un hotel cerca del aeropuerto. Brindaba con Valentina, hablando de su nueva vida, de París, de negocios que no existían. Ella reía creyendo que pronto sería la señora de todo lo que él tenía. Pero Alejandro no imaginaba que lo que estaba dejando atrás no era solo una esposa, era todo su futuro. Esa noche Camila no durmió. Se quedó mirando el techo, recordando los años que había dedicado a ese matrimonio. Cómo lo acompañó cuando no tenía nada, cómo creyó en sus sueños, cómo calló sus ausencias y justificó sus mentiras. Pero había algo que ya no podía callar: su dignidad. Al amanecer, el sonido de un avión la despertó. Desde su ventana, vio el cielo despejado y supo que él ya se había ido. No sintió tristeza, sintió alivio. A media mañana, encendió el televisor sin querer, y ahí estaban ellos. Valentina había publicado una historia: París, allá vamos, corazón rojo, chispas. La imagen mostraba a Alejandro tomando su mano, ambos riendo como adolescentes. Por un instante Camila sintió un nudo en el pecho, pero luego, su expresión cambió. Perfecto, susurró, apagando el televisor. Tomó su bolso y salió rumbo al despacho del abogado. En el trayecto, los recuerdos la perseguían: su boda, la promesa de amor eterno, las noches frías en las que él llegaba tarde con olor a otro perfume. Todo había sido una ilusión, una historia construida sobre la mentira. Pero ahora, ella tenía el poder de cerrar el libro. Cuando llegó a la oficina, el abogado la recibió con respeto. Señora Camila, los documentos están listos. Solo necesitamos su firma para iniciar el proceso. Adelante, dijo ella tomando la pluma sin titubear. Su firma fue elegante, segura, definitiva. En ese momento, sin derramar una lágrima, se liberó. Del otro lado del mundo, en una terraza de París, Alejandro reía sin saberlo. A tu salud, mi amor, le dijo a Valentina, alzando la copa. A nuestro futuro, respondió ella besándolo con fingida pasión. Pero el destino no brinda dos veces con la misma copa.
Esa noche, mientras él dormía satisfecho, su teléfono vibró con una notificación bancaria, movimiento no autorizado detectado. Cuenta bloqueada temporalmente. No le dio importancia. Lo tomó como un error técnico. Pero la vida, como el amor, no se equivoca tantas veces. En su país, Camila pasaba la noche revisando los últimos detalles del traspaso de cuentas. Ella conocía mejor que nadie los números de su esposo, sus hábitos, sus puntos débiles. Había vivido años observando, aprendiendo, esperando el momento. Y ese momento había llegado. Por primera vez en mucho tiempo durmió tranquila. Soñó con el sonido del mar, con un hogar donde no tuviera que fingir felicidad. Alejandro, en cambio, despertó sobresaltado. Otra notificación. Luego otra. Su tarjeta había sido cancelada. Su cuenta principal bloqueada. Intentó llamar a su asistente pero no respondía. Luego llamó a su socio, quien le envió un mensaje breve: habla con tu esposa. Todo está a su nombre ahora. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No puede ser, murmuró, mirando por la ventana el amanecer parisino. Valentina, aún medio dormida, lo observó. ¿Qué pasa, cariño? Nada, nada importante, pero sabía que era todo. Su mundo empezaba a desmoronarse, y lo peor era que la persona que lo destruía lo hacía con una calma aterradora. Camila despertó con el sol entrando por la ventana. Se miró al espejo, acarició su vientre y sonrió con dulzura. Estamos bien, susurró. Muy bien. No había odio en su voz, solo determinación. La mujer que él creyó débil ahora era más fuerte que nunca. La sonrisa que le dio al verlo partir había sido su advertencia silenciosa: nunca subestimes a quien fue capaz de amarte en silencio, porque también puede destruirte sin levantar la voz. Y mientras él paseaba por París, buscando entender qué salía mal, Camila firmaba el documento que sellaría su destino. Un documento que convertiría su traición en su condena. En ese instante, la historia ya no le pertenecía a Alejandro. Le pertenecía a ella. Y lo único que él recordaría por el resto de su vida sería esa última sonrisa, la que creyó inocente, pero que fue la más peligrosa de todas. París amanecía con un cielo gris y húmedo. Alejandro despertó con una sensación extraña, un vacío que no supo explicar. Su amante aún dormía a su lado, pero algo dentro de él ya no encontraba paz. Cuando tomó su teléfono y vio las notificaciones del banco, entendió que su infierno acababa de comenzar. El sonido de los mensajes no cesaba. Primero uno, luego otro, y otro más. Transacción rechazada, fondos retenidos, cambio de titularidad detectado. Su frente se llenó de sudor. No puede ser, murmuró mientras intentaba entrar a su cuenta empresarial. Error. Acceso denegado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Valentina se incorporó en la cama, envuelta en sábanas de seda. ¿Qué pasa, amor? ¿Algún problema? Alejandro tragó saliva, intentando no mostrar pánico. Nada, nada. Un problema técnico del banco. Pero su tono no convencía a nadie. Se levantó, marcó el número de su socio principal y esperó. La voz, al otro lado, sonó tensa. Alejandro, no sé qué demonios hiciste, pero tu esposa presentó documentos legales y todo está a su nombre. La Junta te acaba de destituir. ¿Qué? Eso es imposible. No, lo imposible fue que firmaras todo sin leer. Ella te dejó fuera de tu propia empresa, hermano. El teléfono se le resbaló de la mano. La realidad lo golpeó con fuerza: su esposa, la mujer que siempre creyó sumisa, lo había vencido en silencio. Valentina se acercó, intentando sonar comprensiva. Amor, tranquilo. Eres Alejandro Méndez, el mundo no se acaba. Él la miró con furia y desesperación. Tú no entiendes. Todo lo que tengo, lo que tenía, era mío. Ella dio un paso atrás. Por primera vez, lo vio débil, humano, derrotado. Y lo que la había atraído de él, el poder, la seguridad, el dinero, empezó a desaparecer. Horas después, Alejandro caminaba como un fantasma por las calles de París. Intentó llamar a Camila, pero ella no respondió. Intentó enviarle un mensaje, pero solo aparecía una notificación: este número ya no está disponible. Mientras tanto, en su país, Camila firmaba con el abogado los documentos finales. Todo está en orden, señora, dijo el doctor Serrano, colocándole una carpeta frente a ella. Él no podrá tocar una sola propiedad sin su consentimiento. Las cuentas conjuntas ahora son suyas, y la empresa ha sido transferida legalmente.
Camila asintió con serenidad. Perfecto. ¿Y qué desea hacer con los papeles del divorcio? Preguntó el abogado. Presentarlos hoy mismo. Quiero cerrar este capítulo antes de que mi hijo nazca. El abogado la observó con respeto. Había visto mujeres llorar, suplicar, arrepentirse. Pero Camila era diferente. En su rostro no había tristeza, solo una determinación silenciosa que imponía respeto. Al salir de la oficina, respiró el aire fresco y sintió por primera vez en mucho tiempo, libertad. La traición que antes la había destruido ahora la empoderaba. No necesitaba venganza, la justicia ya estaba de su lado. Alejandro, en cambio, seguía en París, sentado frente a un café vacío, viendo cómo el agua de lluvia caía sobre las calles. Había intentado usar su tarjeta para pagar y esta había sido rechazada. Lo siento, Messier, su cuenta no tiene fondos, dijo el camarero en un inglés cortés. Alejandro apenas asintió con el rostro pálido. Valentina apareció minutos después con un gesto frío. Alejandro, tenemos que hablar. ¿Ahora qué? Preguntó con voz ronca. No puedo quedarme aquí contigo. No vine a París para ver a un hombre arruinado. Él la miró incrédulo. ¿De verdad me dejas así, Valentina? Tú dejaste a tu esposa embarazada, Alejandro. Si a ella le hiciste eso, ¿qué me harías a mí cuando te aburras? Sus palabras fueron un cuchillo. Luego, sin mirar atrás, ella se marchó, dejándolo solo bajo la lluvia. Esa noche, Alejandro compró el primer boleto disponible para regresar. No podía quedarse allí, rodeado de recuerdos, de errores, de su propia arrogancia. En el avión, no probó bocado. Cerró los ojos y solo pudo pensar en una cosa, la sonrisa de Camila. Esa maldita sonrisa que no había entendido antes de partir. Cuando llegó a casa al amanecer, la mansión estaba en silencio. Las luces apagadas, las cortinas cerradas. Caminó por los pasillos con un nudo en la garganta. Camila, llamó. No hubo respuesta. Subió las escaleras. El dormitorio estaba vacío. En la cama, una carpeta azul lo esperaba. La misma que ella había preparado con tanto cuidado. La abrió con manos temblorosas. Adentro, documentos, firmas, papeles legales, y una carta escrita a mano. Alejandro, mientras tú volabas a París buscando libertad, yo encontré la mía aquí. No te odio. Simplemente ya no me perteneces. Este bebé crecerá sabiendo la verdad, pero también sabrá que su madre tuvo el valor de irse cuando él. Amor murió. Te deseo suerte. Vas a necesitarla. Alejandro apretó el papel contra su pecho como si pudiera deshacer el pasado con un simple gesto. Pero la realidad era cruel. En un solo viaje, había perdido a su esposa, a su hijo, a su empresa, y a la amante que lo había usado. Se dejó caer sobre la cama, la mirada perdida. El silencio de la casa le pareció insoportable. Recordó cómo Camila solía esperarlo con la cena servida con una sonrisa cansada pero sincera. Recordó cómo se burlaba de su debilidad, de su manera de amar. Ahora entendía lo que había destruido, no solo un matrimonio, sino su propio destino. Durante días intentó contactarla sin éxito. Su abogado le informó que ella había mudado sus cosas a una nueva dirección, desconocida para él. Todos los medios de comunicación financieros hablaban del golpe silencioso, que había dejado a Alejandro Méndez sin nada. Era la comidilla de la élite empresarial. Su orgullo, su reputación, su poder, se habían ido. Camila, mientras tanto, observaba el amanecer desde el balcón de su nuevo apartamento. Su vientre crecía, su paz también. Había aprendido que no hay mejor revancha que seguir adelante sin mirar atrás. Alejandro seguía vagando entre papeles rotos, contratos vacíos y recuerdos. No podía dejar de pensar en la última vez que la vio sonreír. Ahora lo entendía todo, esa sonrisa no fue de amor ni de despedida, fue una advertencia. A veces, las guerras más letales no se pelean con gritos, sino con silencio. Y Camila había ganado sin decir una sola palabra. Mientras ella firmaba su libertad, él firmaba su condena. En el juego de la traición, el último movimiento siempre lo hace quien parece más débil. El día del juicio amaneció nublado como si el cielo reflejara la tensión que Alejandro llevaba en el pecho. Frente al espejo, su rostro parecía el de otro hombre, ojeras, barba descuidada, y una mirada que había perdido todo rastro de arrogancia. Sabía que esa jornada decidiría su destino. Lo que no imaginaba era que el castigo no vendría del juez, sino de la mujer a la que una vez llamó débil.
El tribunal estaba lleno. Cámaras afuera, curiosos, murmullos. El caso de Alejandro Méndez, el empresario caído en desgracia, se había vuelto viral. La esposa embarazada que venció al magnate infiel, titulaban los diarios. Cada paso que daba dentro de esa sala pesaba como una piedra. Camila entró unos minutos después. Vestía un traje blanco que irradiaba serenidad. Su vientre ya notorio la hacía ver aún más imponente, como una reina que no necesita gritar para ser escuchada. Todos se giraron hacia ella. Alejandro contuvo la respiración. No la veía desde su regreso de París. Sus ojos se cruzaron. Ella no mostró ni rencor ni tristeza. Solo calma. Esa calma que tanto lo desconcertaba. El juez tomó asiento y comenzó la audiencia. El abogado de Camila presentó las pruebas, transferencias, correos, fotos, contratos. Todo estaba en orden. Todo lo que alguna vez fue de Alejandro ahora tenía el nombre de ella. Señoría, dijo el abogado, mi clienta no busca venganza. Solo protección para ella y el hijo que lleva dentro. El abogado de Alejandro intentó defenderlo, pero cada argumento se derrumbaba frente a los documentos. No había escapatoria. El juez miró a ambos con gesto severo. Señor Méndez, la ley es clara. Su esposa tiene derecho a conservar los bienes y la custodia. Usted deberá responder económicamente por el abandono conyugal y la infidelidad pública. Alejandro bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por la amarga aceptación de la derrota. Después de la sesión, cuando todos comenzaron a salir, él se levantó y se acercó a ella. Camila, por favor, déjame explicarte. Ella lo miró con serenidad. Ya lo hiciste, Alejandro. Lo explicaste todo el día que te fuiste. Él tragó saliva. Me equivoqué, lo sé, pero déjame volver, déjame arreglarlo. Haré lo que sea. Camila sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron eternos. No quiero que vuelvas, solo quiero que recuerdes lo que perdiste. Y que cada sonrisa tiene un precio, la mía fue la última que te perdonó. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una despedida envuelta en dignidad. Esa misma tarde, los medios publicaron la sentencia. Alejandro Méndez, el empresario millonario, quedaba oficialmente sin control de sus bienes y debía indemnizar a su esposa. Su nombre, que antes inspiraba respeto, ahora era sinónimo de escándalo. Las llamadas de sus antiguos socios dejaron de llegar. Las puertas que antes se abrían solas, ahora se cerraban frente a él. Mientras tanto, Camila inició su nueva vida. Se mudó a una casa frente al mar, un lugar tranquilo donde el sonido de las olas acompañaba sus pensamientos. Cada amanecer era una promesa de renacimiento. Pasaba las tardes leyendo, preparando la llegada de su bebé y sonriendo por primera vez sin miedo. Un mes después dio a luz a un niño sano. Lo llamó Gabriel. Cuando lo tuvo en brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Llegaste en el momento justo, susurró. Cuando ya no necesitaba que nadie me salvara. El bebé dormía tranquilo, ajeno a la historia de traición que lo precedía. Para Camila, ese pequeño era la prueba de que incluso del dolor podía nacer algo hermoso. Una noche, mientras lo acunaba, tomó una vieja caja de madera. Dentro guardaba su anillo de bodas, una foto de su matrimonio y la carta que Alejandro le había escrito en su luna de miel. Sonrió con ternura melancólica. Gracias por irte, murmuró, cerrando la caja. Si no lo hubieras hecho, nunca habría aprendido a volar sola. En otro punto de la ciudad, Alejandro caminaba bajo la lluvia. Su ropa estaba empapada, y el brillo de las luces se reflejaba en los charcos como espejos rotos. No tenía rumbo. Intentó buscar trabajo, pero nadie confiaba en él. Los bancos lo rechazaban, los contactos lo evitaban. El hombre que una vez viajó en jets privados ahora contaba monedas en cafeterías anónimas. Cada noche soñaba con la misma imagen, Camila sonriéndole desde la puerta con esa mirada tranquila que ahora entendía demasiado bien. Esa sonrisa no había sido un adiós, había sido una advertencia. A veces pensaba en buscarla, pedirle perdón de nuevo, verla aunque fuera de lejos. Pero algo lo detenía. El orgullo, quizá, o el miedo de verla feliz sin él. Pasaron los meses. Alejandro comenzó a trabajar en un pequeño despacho, asesorando empresas menores. Nadie lo trataba como antes, y eso, en cierta forma, era justo. Vivía solo, sin lujos, sin amor, sin promesas. Su castigo no era la pobreza, sino la memoria.
Una tarde, mientras miraba por la ventana, vio pasar a una mujer con un bebé en brazos. Por un instante creyó que era Camila. Su corazón se aceleró, pero cuando la figura desapareció entre la multitud, entendió que su mente le jugaba trampas. El pasado se había vuelto su prisión. Camila, por su parte, florecía. Sus días estaban llenos de luz y calma. Había aprendido a disfrutar de los pequeños detalles, el olor del mar, el primer balbuceo de su hijo, las noches tranquilas. No necesitaba nada más. A veces pensaba en Alejandro, no con rencor, sino con distancia. Era parte de su historia, pero no de su futuro. Una mañana, mientras paseaba con Gabriel por la orilla, el niño señaló el cielo. «Mira, mamá, un avión». Camila levantó la vista. Sonrió suavemente. «Sí, amor, a veces la gente vuela, pero no todos saben a dónde van». El avión cruzó el horizonte, brillante y lejano. En ese momento, recordó aquel día, el día en que él se fue con su amante. Sintió paz, porque entendió que, al final, todo había ocurrido como debía. El destino no siempre castiga con tragedias espectaculares. A veces lo hace con silencio. Con una sonrisa. Con la vida que sigue sin ti. Esa noche Camila escribió en su diario: «Perdonar no es olvidar. Es entender que el pasado ya no tiene poder sobre ti». Luego cerró el cuaderno, besó a su hijo y apagó la luz. Alejandro, en su pequeño apartamento, encendió una vela sobre la mesa vacía. Observó la llama y murmuró para sí mismo: «Ella ganó, pero nunca le guardé odio, solo nostalgia». La vela parpadeó antes de apagarse, dejando la habitación en oscuridad. Y así, dos vidas que una vez compartieron un mismo camino siguieron direcciones opuestas, una hacia la libertad, otra hacia el arrepentimiento. Él voló buscando amor y terminó cayendo solo. Ella se quedó, y aprendió a volar sin alas. Porque a veces perderlo todo es la única forma de ganarse a uno mismo.